El promedio ponderado es que cada 22 años hay un terremoto en la zona de entre Esmeraldas y Manabí. Creo que lo principal es que entendamos dónde vivimos, el Ecuador, donde hubo el 7º terremoto más importante de la historia de la humanidad del planeta Tierra. La gente piensa que quedarse sin carro es importante, y hay taxis, y hay buses, y hay metro. Pero quédate sin casa y ahí hablamos. Hay un gran mito, y es que es carísimo, eso es para ricos, y es tremendamente económico. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Hablemos Seguros, un lugar creado por Seguros del Pichincha para dialogar y aprender sobre el fascinante mundo de los seguros. En este podcast vamos a desarrollar temas que nos van a mantener totalmente informados, entretenidos y lo más importante, con ganas de aprender más y más y más. Así que acomódense en su lugar favorito, prepárense para explorar nuevas ideas, nuevos conceptos sobre cómo funcionan los seguros y cómo pueden beneficiar a las personas y a las empresas. La educación en seguros no solamente transforma vidas al proporcionar protección financiera, sino que también inspira confianza y seguridad en la toma de decisiones. Yo soy Edita Zavala y en este episodio de Hablemos Seguros exploraremos cómo los seguros de hogar y la prevención de riesgos pueden cuidarnos en esas situaciones que menos esperamos: inundaciones, incendios, robos, entre otras eventualidades. Hoy nos acompaña un invitadazo de lujo con vasta experiencia en el área de seguros. Le queremos dar la bienvenida a Galito Larrea. Estamos súper gustosos, muy complacidos de que nos esté acompañando y gracias por aceptar esta invitación en Hablemos Seguros. Galito, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edita. Feliz, me encanta participar en estas iniciativas de capacitación y de entrenamiento, así que cuente conmigo. Muchísimas gracias. Y tal como les decía, mis queridos amigos, hoy tengo un invitado magistral, un caballero de fina estampa. Y quiero invitarles a que le conozcan un poquitín más. Galito, si me permites, ha desempeñado cargos de presidente ejecutivo, gerente general, gerente técnico especializado en seguros. Se desempeñó también como director nacional de control técnico de Superbancos. Ha sido consultor de riesgos y seguros del Banco Mundial y Microinsurance Network de Luxemburgo en Ecuador. Además de su gran experiencia como catedrático a nivel nacional e internacional, y hoy está aquí honrándonos con su presencia. Bueno, Galito, uno siempre piensa en materia de seguros, a mí no me va a pasar, no sé si ya es cultural, no sé si lo escuchas a lo largo y ancho de Latinoamérica. Cuando tenemos ese tipo de historias como la que tú nos vas a compartir, que nos invitan a la reflexión, la importancia de tener seguros. Sí. A ver, yo creo que lo principal es que entendamos dónde vivimos, el Ecuador, donde hubo el 7º terremoto más importante de la historia de la humanidad del planeta Tierra. Y no hace mucho en términos de tiempo. En 1906 en Esmeraldas hubo un terremoto de 8.7, 8.8, y dicen algunas personas que llegó a 9.1. Eso modifica el eje de la Tierra. Claro, por supuesto. Pero claro, nadie se acuerda. Y luego cada 36 años ha habido uno en Jama de 7.8. Luego tuvimos uno en Esmeraldas 16 años después, 21 años, 19 años y 18 años después. El promedio ponderado es que cada 22 años hay un terremoto en la zona de entre Esmeraldas y Manabí. En la costa ecuatoriana. Sí, y no menos de 7.8, ha habido de 8.8 y como te conté uno no tan claro en 1906 de 9.1, con maremoto, con todas las leyes. Adicionalmente eso, Edita, imagínate cuál es el país que tiene más volcanes activos del planeta Tierra. Hoy por hoy, ¿cuál? Sí. Es Islandia, pero Ecuador va segundo. Ay. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, que fue pagado por Lloyds de Londres, el Ecuador está en el 9º lugar de exposición a volcanes. Se calcula que podría haber una pérdida de $2.200 millones. Wow. Si lamentablemente, esperemos que no, pasa
lo que pasó en Armero, en Colombia, que murieron 22.000 personas. Esto sería en el Cotopaxi, un deshielo con aluvión que pasó hace muchos años, por 1870, y llegaron piedras del tamaño de una casa de 4 pisos Dios mío. hasta el Valle de los Chillos. Están ahí, hasta se toma fotos la gente por turismo. Y no saben que esas piedras viajaron desde el Cotopaxi hasta acá, la zona de Quito. Adicionalmente, ustedes deben haber escuchado que hay el niño y la niña. O sea, o nos inundamos o total sequía, como lamentablemente está Se pasando está viviendo ahora, claro. pero adivina dónde se confluye el mar frío y el mar caliente, el del Niño y el de Humboldt. Cuéntanos. En Ecuador, en Esmeraldas. Eso es una coincidencia. Lo único que no tenemos son tormentas como las que acaban de pasar en el Golfo de México, en Estados Unidos, ni tampoco daños como ha tenido México con terremotos chiquitos comparativamente a los nuestros, de 7.1 que desbarató recientemente, hace pocos años, el centro de la Ciudad de México en el DF. Así es. Hace poquito. Y hubo un terremoto un poquito más fuerte en Chiapas una semana antes, un mes antes, no recuerdo en este momento, pero que no provocó muchos daños por el tipo de terreno y por el tipo de construcciones. Bueno, Ecuador está en el cinturón de fuego. Así es. ¿Qué más tenemos para decir? Hay incendios en Ecuador, acabamos de pasar, yo soy vecino de una zona de Quito en la que tuve que evacuar con mi esposa y mi familia porque era irrespirable el lugar. ¿Y tenemos delincuencia exacerbada? Sí, claro que sí. O sea, las entradas aquí no respetan ni los canales, ¿no? Entran, destruyen, se roban el proceso. No se diga el crimen común de asaltar casas y barrios. Por eso hay tanto barrio amurallado en Ecuador, en Guayaquil, en Quito en particular. Entonces sí, estamos en una zona, el bello Ecuador, bendecido por Hermoso. Dios. Yo digo que, perdónenme los religiosos, pero que Dios es ecuatoriano porque puso muchas maravillas en un pedacito de tierra 4 paraísos en sí, uno solo. en un espacio pequeñísimo. Pero fíjate lo que le pasa a nuestros hermanos colombianos. Hay un deslave y se mueren 22.000 colombianos en Armero. Hay un terremoto en Perú en 1970 y resulta que mueren 100.000 peruanos. Llueve. Nosotros cuando llueve es como una anécdota simplemente. Así es. En Guayaquil en particular, en las zonas de Mapasingue, Los Ceibos, etc. Pero en Perú llovió en el 2010 y se murieron 10.000 peruanos por el cólera, porque hubo problemas de sanidad. No hablemos de Chile. Por supuesto. Además, el país mejor preparado, más resiliente para estos casos catastróficos, Ecuador, lamentablemente, tengo que decir, no está tan preparado. No tiene esa cultura, porque No. ya en Chile lo es. Y simplemente como especialista, no entiendo por qué los ecuatorianos no aseguran lo básico, su casa. Y ya que llegamos a eso, mi querido Galito, pues, ¿cuáles son, según tu opinión, los aspectos fundamentales que hay que considerar siempre al contratar un seguro de hogar? ¿Qué es lo básico, lo elemental que no puede faltar? Existe ya un desarrollo, en seguro se divide en pólizas de riesgos nombrados y pólizas multirriesgo, todo riesgo. Entonces, la una es la típica póliza que dice, te cubro esto, esto, esto y no te cubro aquello. Y las pólizas modernas dicen, te cubro todo menos lo excluido. ¿Ok? Entonces, Ahí se complementan. es más gringo, más against fools, dicen ellos. O sea, fáciles de entender. Entonces, tú lees las exclusiones y sabes que no está asegurado. Entonces, en esas pólizas multirriesgo del hogar, industriales y comerciales, o sea, para fábricas, etcétera, te asegura todos los ramos de lo que te puede pasar. Entonces, ¿qué te puede pasar? Incendio, daños de la naturaleza, que ya los mencionamos. Te puede pasar inundaciones, los daños de agua. Se puede romper una tubería e inundarte, ¿verdad? Se puede desbocar un río e inundarte. Pasa en la costa mucho. Y luego de eso te pueden robar. Puedes dañar a un vecino. Desde que se sale el perro a morder al niño del vecino y tienes que pagar unas facturas tremendas, Dios no quiera un daño peor, ¿verdad? Hasta que te roben la empleada o el empleado. Todo eso es susceptible de asegurarse. O lo tomas individualmente en riesgos nombrados o compras una póliza multirriesgo del hogar en este caso y proteges lo más preciado, ¿no? Ahora,
¿Qué es lo más importante de todo? Y esto es un secreto del negocio, y es que es regalado, es baratísimo. En serio. Es regalado. Ahí toda la gente que nos está acompañando en este momento se acerca Po- un poco un más para poquito, un escucharte. poquito más adelante te voy a hacer unos números para no volverse muy, Muy muy técnico, pero vas a ver que el costo-beneficio de una póliza de incendio y líneas aliadas, que se llaman las de terremoto, maremoto, volcanes, ya dijimos, Ecuador está plagado de volcanes activos, el segundo del mundo, Wow. y entonces podemos cubrir hasta los daños sociales, el riesgo social, el vandalismo. Recordemos 2018-2019, tristemente en Quito, ¿verdad? Los daños, solamente el municipio con quien colaboré para ayudarlos, fueron del orden de 3.300.000. Wow. Bastante alto. Dañaron patrimonios, parques, equipos de parque de los niños, o sea, no se diga fachadas de edificios. Afectó a toda la comunidad. A todo. Y lo que pasó simplemente es que se pudo recuperar 1.700.000, pero el resto no, porque incluía hasta la destrucción de árboles patrimoniales, el césped de los parques, las bancas de los parques, los arcos de las entradas de casas donde vivió, no sé, Sucre, Bolívar, las esposas de ellos, los museos. Fue terrible lo que pasó. Pero se logró, el municipio muy bien había asegurado y lograron algo. Ahora, recientemente lo mencionamos lo del incendio. El tema no es cuántas casas se incendiaron, que es el dato estadístico que presenta el municipio. Solo 6 casas se destruyeron. Exacto. No, hubieron decenas de incendios que donde por desgracia los bomberos no lo controlaban. La ayuda internacional con helicópteros llevando agua y producto de extinción, los bosques como el Metropolitano, hubiera sido catastrófico. Continuamos, mis amigos. Aquí estamos junto a ustedes en Hablemos Seguros. En los últimos meses, los incendios aquí en la capital, en Quito, nos han recordado lo frágiles que pueden ser nuestros hogares frente a los desastres naturales. Según el municipio de Quito y la Secretaría de Riesgos, hasta la tarde del 25 de septiembre, 6 viviendas fueron destruidas y 7 resultaron gravemente afectadas. Y esto lo comunicaba un importante medio de comunicación. Estos hechos resaltan la importancia de estar asegurados. Entonces, mis amigos, queremos entender cómo los seguros de hogar pueden ayudarnos a protegernos y qué medidas preventivas se pueden tomar para reducir los riesgos como incendios, robos, incluso inundaciones. Y a todo esto nos preguntamos cuál es la característica más importante de un seguro de hogar. ¿Qué es lo que tenemos que ver sí o sí, Galito? Una póliza la contratas primero analizando el riesgo y después comprando la póliza. Entonces analicemos. ¿Hay terremotos en el Ecuador? Sí. Sí, ya dijiste. ¿Hay inundaciones? Sí. ¿Hay problemas sociales que te entran a la casa y te la queman por gusto? Sí, o le tiran piedras. ¿Hay delincuencia común y delincuencia muy organizada? Sí. ¿Qué más? Tenemos todo. Entonces, las pólizas adecuadas para eso son la de incendio y líneas aliadas, que te cubren el incendio y además el terremoto, el motín y huelga, el daño malicioso, el daño de volcán, la inundación, el daño de agua porque una tubería se rompe, etc. Entonces, luego de eso tienes que pensar sí, hay un multirriesgo que puedes hacerlo. Y luego hay la posibilidad de que le provoques daño a un vecino. Sí, incluso incendiándote tú por una negligencia en el tanque de gas o en el sistema de gas, puedes contaminar a tu vecino y tu vecino te va a reclamar. Puedes haber alquilado una casa y el dueño de casa te dice, mi casa me la entregas completa. Tú pierdes tu contenido, que también hay como asegurarlo, pero a mí me devuelves mis ladrillos. Todo eso es sujeto a una póliza de incendio y líneas aliadas. Además la de robo, por si acá te entren y te roben, y además la de responsabilidad civil. Encima de eso, en las casas hoy, tú entras en una casa y hay una fortuna en equipo electrónico, ¿verdad? Computadoras, pantallas, aros, cámaras, porque todo el mundo es influencer, ¿no?
Y adicionalmente a eso hay los elementos que para estudiar el colegio los bebés necesitan una computadora, los jóvenes no se digan y los Mucho más. mucho más. Entonces, eso es sujeto a una póliza de equipo electrónico. Todo eso sucede en el riesgo del hogar. Entonces, sí, efectivamente podemos hacer una selección de riesgos. Ahora, yo siempre digo que el gran mito de los seguros de casa-habitación es que nadie los contrata, muy poca gente. Y vivimos en el Ecuador, que ya lo explicamos. ¿Por qué no los contratan? ¿Es Y algo la cultural, respuesta crees tú? es cultural. Hay un gran mito, y es que es carísimo, eso es para ricos. Y es tremendamente económico. ¿Qué es más barato? Comprar una policita de, digamos que tienes una casa de $200,000, que te vale $400 al año, o perder los $200,000 en No. un incendio. ¿Y se incendia Quito? Sí. ¿Se incendia Guayaquil? Sí, porque es provocado de paso. Entonces, esas coberturas las contratas en una póliza que no es muy caro y protege tu patrimonio, que lo sudas toda tu vida para tenerlo, te endeudas toda la vida para tenerlo. Y la Ahora, gente, y dicho esto, Galito, ¿cuál pensarías tú que son las coberturas esenciales en el hogar? básico te diría incendio y líneas aliadas, que ya dijimos es incendio, rayo, terremoto, erupción volcánica, daños por lluvia, inundación, mojadura, etcétera, etcétera. Caída de aeronaves, pregúntenle a los de Manta. Claro. Si los aviones no caen encima. Pregúntenle a nosotros los de las González Suárez. Wow. Sí, tenemos 4 estrellamientos de avión en este lugar. Le decían en broma el aeropuerto alterno de Quito. Dios mío. Dios bendiga a los pobres que sufrieron esas pérdidas. Pero gracias a seguros, mucha de esa gente recuperó. Y no lo perdió todo. No lo perdió todo, exacto. ¿Qué tipo de protección específica consideras esencial? Volvemos a lo esencial, que es como un requerimiento para estar tranquilos en casa. Sine qua non, incendio y líneas aliadas. Robo, podrías pensar que tienes buena guardianía, buenas alarmas, detectores de humo, detectores de temperatura, Cámaras de que son vigilancia. baratísimos. Te vas a casi digo la marca, pero compras en $30 un detector de humo, son regalados. Puedes poner 2 en la casa y listo, uno en la cocina de cajón, ¿no? Apenas se desarrolla un incendio, una humareda, te van a avisar y vas a tener tiempo de apagarlo. La mayoría de los incendios se desarrollan porque no hubo quien lo apague. No porque no se podía apagar, sino que estás trabajando, estás de vacaciones, no hay la alarma, nadie tiene el extintor a la mano, el sistema de cajetines con mangueras, o básico, el teléfono de la policía, de la ambulancia y de los bomberos más cercanos a tu casa. ¿Tú sabes cuál es tu bombero más cercano a la casa? La respuesta es que no. 911. Llamas al 911 y ¿cuánto podrían tardar? Claro. Pero si tú tienes el número de la estación de policía cercana a tu casa, es así. Es cuestión de tenerlo en la cocina cerca del teléfono, el dato. Y el rato que comienza, todo el mundo tiene que correr para no morir, hay que preservar la vida. Pero tienes que ser capaz de reaccionar inmediatamente. Si tienes la info para llamar a los bomberos, a la policía o a las ambulancias, estás del otro lado, te puedes salvar. Y si tienes seguro, tienes quien te pague y te reembolse. Y te da tranquilidad, ¿no? Bueno, Y toda la seguridad. sí. Y te evita todo un dolor de cabeza. Así es, así es. Y pedir limosna o ayuda pública. Esas 6 casas que mencionaste del incendio reciente en Quito, es gente muy necesitada. Hay un taller de mecánica incipiente al que va a haber que ayudarlos porque es lo correcto. Pero ya es el Estado el que tiene que. Incluso es más barato para el Estado si hay seguros, ¿no? Privados. Volviendo a esto de los seguros, en caso de una inundación, Galito, ¿cuáles son las medidas preventivas que puede recomendarles a nuestros amigos y cuáles serían como las más efectivas, ¿no? Para proteger el hogar. En inundación, a ver, yo diría, y esto es básico, ustedes saben que Quito está plagado de quebradas, ¿sí? ¿Y dónde construye la gente? En las quebradas. ¿Por dónde bajan los aluviones? La Gasca, por ejemplo, ¿sí? Las quebradas. Entonces, lo mínimo que tienes que tener en una zona inundable, estoy hablando de la zona del Ruco Pichincha, etcétera, y todas esas Más quebradas, vulnerables, ¿no? Rumiurco, Rumipamba, en Guayaquil, todo el mundo sabe dónde se inunda,
No es secreto, todos los años lo sabemos cuando hay lluvia o cada vez que hay lluvia, lamentablemente ahora no. Y entonces sabemos cómo paliarlo. ¿Qué necesitas? Lo primero es que no te dé pena ponerte un short y unas zapatillas y una camiseta para limpiar los drenajes. Que sí, que son públicos, pero se tapan con la basura de los privados. Sí. Los limpian los públicos del municipio, de todos los municipios del país. El tema de las quebradas, tenerlas, pedir y estar pendientes que el municipio haga su parte de limpieza y de remediación y de contención en las quebradas. En las zonas que ya son inundables, hacer muros de dique, de contención, exacto, para hacerlo. Pero todo es preventivo. Las tuberías esas chiquitas en cualquier casa que tú ves que entra del techo a la canaleta y de la canaleta al tubo y del tubo al desagüe, tienen que estar limpias, porque si se inundan no va a haber. En Quito hay un fenómeno, por ejemplo, estamos en Quito, por eso hablo tanto, aunque soy guayaquileño. Hubo una granizada seca que no había ocurrido en 40 años y se cayó el techo de un comisariato en el sur de Quito. Claro, lo recuerdo. Se colapsó y no mató a nadie, eso fue un milagro. Las estanterías aguantaron el techo y tenían meses de inaugurado el lugar, de reformado. Le quisieron echar la culpa al ingeniero constructor y no fue culpa de él. ¿Saben lo que pasó? ¿Qué pasó? Se subió el hielo de la granizada, pero no hubo agua, se llama granizo seco. Eso pasa cada 40 años. Y al no rodar el hielo, se acumuló y un rato colapsó, porque el agua hace de lubricante y se ve el agua. Son casos rarísimos, pero suceden. Cuando nos referimos a nuestros hogares, amigos, obviamente también hacemos referencia al lugar donde vivimos, su estructura y todo lo que tenemos dentro, que es parte importante de nuestra historia de vida. Y por eso, pues cuando hablamos de proteger nuestro patrimonio, nuestro hogar incluso, ¿por qué tú como experto en este tema consideras que puede ser en muchas ocasiones mucho más importante incluso que asegurar el auto, que es como lo más común? La gente piensa que quedarse sin carro es importante, y hay taxis, y hay buses, y hay metro. Pero quédate sin casa y ahí hablamos. O sea, quedarte sin tu hogar, tu ropa, tus pertenencias, es muchísimo más grave. Es tan grave como perder la vida. El ecuatoriano promedio no asegura el bienestar de su esposa y sus hijos. O incluso si eres soltero, de tu mamá y tu papá para ayudar. Y vuelvo a repetir, no saben lo barato que es simplemente falta de información que hay que avisarles para que vitrineen, salgan a buscar opciones, vean la mejor opción y contraten a unos precios y a unas facilidades de pago ahora con los débitos y las tarjetas. Súper, súper fáciles de proteger. ¿Y crees, Galito, que esto ha cambiado con los años de alguna manera, como era antes? Como que ya hay un despertar y dicen, bueno, sí, esto es importante. Yo tengo este negocio 45 años y hace 45 años me acuerdo que tenía un argumento de venta en seguros de vida, por ejemplo, y decían, pero no, ¿yo por qué le voy a dejar plata a la viuda? ¿Qué irá a hacer? ¿Y a ti qué te importa? O sea, eso no duele cuando estás muerto, ¿no? Y yo le decía, pero te ha aguantado años y no le vas a dejar a ella y a los niños o a ella, porque se lo merece, una indemnización. O piensa en tus padres si eres soltero. ¿Qué pasa con tu casa? No ha de pasar nada. Eso que tú decías al principio se repite en toda Latinoamérica. Parece ser un tema de los latinoamericanos. Un gringo no sale de su puerta si no tiene todo asegurado. Porque a ellos sí que les cuesta tener una casita. Claro. La más barata vale $500,000, porque el costo allá es diferente, igual que los ingresos. Entonces yo lo que digo es, si puedes proteger algo que vale $200,000 por $400 al año en diferido, en hasta 12 meses plazo, ¿por qué diablos no lo haces? A propósito de aquello, ¿qué medidas de seguridad recomendarías a nuestros amigos que nos están acompañando en esta oportunidad implementar en el hogar, ¿no? Para protegerlo de robos, de otro tipo de situaciones que se pueden dar. A ver, hay cosas que uno va descubriendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, mi caso particular, yo vivo en departamento, soy guayaquileño medio paranoico, entonces me siento más seguro en un departamento y tengo un buen sistema de guardianía externa, contratada.
hay detectores de movimiento, hay alarmas, etcétera. Y luego viene el tema de las aldabas y luego el detector de humo, que es regalado, es baratísimo en cualquiera de estos lugares que lo venden. El detector de calor, ¿verdad? Si te pones muy exquisito, la respuesta armada cuesta $20 mensuales contratar una de estas empresas. Yo no sabía que era tan barato. En algún momento no me sentí muy seguro en un barrio que vivía. No era mal barrio, pero no sé, estaba muy a la calle, tuve una mala sensación. Otra vez guayaquileño paranoico. y viviendo 28 años en Quito. Y los detectores de cuando te rompen el vidrio, te abren las ventanas, es la cosa más barata del mundo. Y todo eso lo pagaba con un monitoreo con respuesta armada. Ahora hay un problema con eso, pero igual, el tema de estar armados, ¿verdad? Incluso para las agencias de seguridad. Y alguna vez hice una prueba y llegaron en 5 minutos 2 motorizados armados. Y ahí dormí tranquilo, ahí me di cuenta que había hecho bien. De la eficacia. Y no pagaba más de $20 mensuales en esa empresa. Y en otro tipo de riesgos que se puedan suscitar, ¿qué recomendarías? Bueno, lo comenté, los canaletes, las alcantarillas, ayudar al barrio limpiando, haciendo hasta mingas, por ejemplo. O en tu conjunto de edificios haciendo mingas, organizándose para mantener libres las alcantarillas. Además, los seguros ahora tienen una serie de adornos, de extras, producto del marketing desarrolladísimo en el Ecuador. Yo me atrevo a decir que estamos muy avanzados en marketing electrónico, etcétera. Y resulta que tú puedes llamar a un carpintero, un gafitero, al señor que repara los vidrios rotos, todo a través como un beneficio adicional de tu póliza de la casa. Y está disponible. Eso es un plus que te lo dan. Ya se veía en los vehículos, los remolques, la batería quedada, la llanta cambiada, etc. Bueno, en las casas también hay. Entonces, si la señora se enoja con uno, como suele suceder, no le quites el agua y no le quites la electricidad. Mala palabra en este momento, claro. Pero digamos que se va la luz por un problema eléctrico, llamas al electricista y te quitas de encima el problema de la repelada de tu esposa. Ahora, ¿de qué manera las remodelaciones que también están tan en boga, que nos gusta, a quién no le gusta remodelar, el espacio donde vivimos, que también de una u otra forma es honrarlo, ¿no? Las adecuaciones en el hogar también tienen esa influencia en cuanto a una cobertura de seguro? A ver, lo que pasa cuando tú pasas mucho tiempo, como yo tengo 15 años viviendo en el mismo lugar, resulta que entre que tu esposa se aburre y que tú quieres apoyarla, ¿verdad? Entonces dice, hay que pintar el techo, hay que poner una pared aquí, ¿por qué no sacamos una oficina de acá? Eso tiene un efecto directamente en tu patrimonio porque cuesta más plata y tu casa vale más. Claro. Porque metes más muebles, más instalaciones, mejoras. La pones más linda. Y eso cuesta plata, la puedes perder esa plata. Entonces, a través de la póliza, tú puedes decir, auménteme un poquito la suma asegurada, por decirte, le he invertido $20,000 en mejoras. ¿Cuánto me puede costar eso? Y te dicen $40 al año. ¿Qué tal? ¡Wow! Todo el mundo en este momento lo está apuntando. Divídelo para 12 meses, porque puedes conseguir financiación sin intereses a 12 meses en algunos casos. O sea, lo que estás diciendo ya es real. Sí, datos reales. Yo trabajo sobre data. Soy analista de riesgo por profesión. Y entonces lo que hago es que yo, aunque cuente esto como una anécdota, una experiencia que también la tengo por 45 años de hacer lo mismo, todo es data matemática verificable. Entonces, ok, mi querido Galo. En este momento vamos a separar la ficción de los hechos, de la realidad. Así que tenemos un segmento para todos ustedes aquí en Hablemos Seguros de mitos y verdades. A ver, ¿cómo te resuena esto? En tu experiencia, mi querido Galo, ¿cuál es el mayor mito sobre los seguros de hogar? En toda esta larga trayectoria que tú tienes, que tú has encontrado y cómo esto puede poner en riesgo incluso la protección de la familia. Traje un ejemplo. Yo hace 36 años vi una propaganda de una compañía de seguros brasilera que me impactó. Entonces te presentaba, aquí está la foto, no sé si algún rato puedes. Se veía un hogar hermoso, una sala hermosa. Wow, precioso. ¿No? Y luego la misma sala destruida completamente. Y la forma que lo verbalizaban ellos era
usted puede ser muy cuidadoso, pero Dios no. Wow. Refiriéndose a los terremotos. Claro, qué fuerte. Sí, heavy. Me impactó, ¿no? Y cuánta verdad. O sea, en un segundo, los esmeraldeños perdieron muchísimo en el terremoto del 2016. En un segundo, los manabitas perdieron muchísimo en una caída de aeronaves. Así es. En un segundo puede haber un terremoto como el de Ambato, el de Imbabura, hace muchísimos años, y fallecieron 60.000 personas, dicen los registros. Una ciudad entera. En un segundo hay un incendio forestal en todo el país, porque te recuerdo que fue desde Loja hasta Imbabura, estos incendios recientes, y puede haber una catástrofe. Bendito Dios que tuvimos buenos bomberos, tanto en la capital como en el resto de las ciudades. Y tuvimos ayuda internacional incluso. Y pudimos controlar. Pregúntenle a un californiano lo que es perder su casa en un incendio forestal. A un canadiense, aunque ustedes no lo crean, ese paraíso llamado Canadá sufre de incendios forestales dantescos. Y los seguros son los que permiten la resiliencia económica. O sea, el dinero que te paga la aseguradora es un hecho sumamente social, por el cual el que perdió le resarcen, lo tratan de poner lo más cercano a la posición buena que tenían antes y reconstruyen. Imagínate el empresario, aquí me voy a salir un poquito del tema, que hablábamos de casa habitación, pero un empresario que se le quema la fábrica, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a llorar? No. Si tiene seguro, tiene el dinero para volver a arrancar y cuidar las plazas de trabajo que él, como empresario arriesgado y valiente, estaba generando para el país. Entonces, el tema de seguro es una actividad altamente social, ¿no? Volcanes, terremotos, incendios puros, inundaciones, todas son asegurables. Caída de aeronaves. La prueba es Manta. Manta se redinamizó, a raíz de los seguros que tenía el avión para responder por el daño que provocaron hace muchos años. Y todo el mundo había escuchado del boom de la provincia y de la ciudad. Fue con seguros. El terremoto, ¿sabes cuánto dinero trajo al Ecuador en seguros? 1.200 millones de dólares que pagaron los reaseguradores. ¿Cuánto fue el daño? 3.000 millones, pero no se le puede decir, en este caso el Estado no aseguró carreteras, puentes, ni hospitales, ni escuelas, porque decían que no iba a pasar. Como comenzamos precisamente no ha de pasar. Esto no va a pasar. Y bueno, sucedió y más vale prevenir. Ahora me entiendes por qué me impactó la propaganda brasilera. Usted es cuidadoso, usted contrata seguros, usted pone alarmas, usted llama a un servicio de seguridad para que no lo asalten o a la misma 911. Pero Dios no. Y el mensaje es crudo, feo. Así es, fuerte. Pero más verdad que eso no hay. Y lo más importante, el mito número 1, carísimo, complicado, ¿no? Hoy te metes en internet y puedes tener 5 cotizaciones, 3 cotizaciones, y decides, y pagas a través de un débito a la cuenta, y ya tienes tu póliza, y te llega a la computadora y la firmas electrónicamente. ¿Y crees tú, Galito, que también hay un sesgo como de temor? Porque la ignorancia también es así, no es atrevida. Y dicen, mejor no quiero ni averiguar porque cuánto me han de cobrar, como bien lo dices tú, ¿no? Y este miedo de contratar un seguro también tiene mucho que ver con lo cultural. A ver, ustedes ahorita están haciendo algo que personalmente me encanta y por eso acepté de mil amores venir. Es enseñarle a la gente cómo protegerse. Hay 2 razones de miedo. La primera es la ignorancia técnica, o sea, ¿qué me cubre? ¿Cómo será? ¿Y a dónde llamo? Y hay brokers incluso para eso. Y hay 30 y pico de compañías para solucionar. Muy buenas. ¿Tú escuchaste alguna aseguradora que haya quebrado después del terremoto del 2016? Ninguna. Significa que el sistema sirvió, que el órgano de control la controló bien y tenían el dinero y los reaseguros para responder. 1.200 millones de dólares. Wow. Galito, ¿y crees a propósito, porque esto me lleva a otra inquietud que también quiero compartir con nuestros amigos aquí en Hablemos Seguros, que mucha gente puede pensar que esto solamente es dedicado para un sector, para un estrato social y que es inalcanzable un seguro? No, yo tuve el honor de hacer un estudio para el municipio de Quito hace unos años
y se estaba pensando incluso en hacer un seguro catastrófico para la ciudad, por obvias razones, ya lo hablamos. Ni siquiera he mencionado la falla de Quito, Claro. que son 4 fallas. Eso es otro Es otro nivel. Otro episodio. Hay una bolsa subterránea que recorre desde la zona norte, casi de Carapungo, hasta Tambillo. Por lo cual el terremoto viene en Quito y Quito sigue temblando. En Guayaquil no es tan común, pero Guayaquil está sobre gelatina, lodo. Y el día que pueda pasar, se va el terremoto y sigue temblando. Y lo que destruye las construcciones, como ha pasado en Ciudad de México, en el Distrito Federal, es el tiempo que pasa temblando. Por más que lo hagas antisísmico, ¿no? 8 Richter, que es lo más alto. Ahora, dicho esto, lo que descubrimos es que el promedio de suma asegurada posible en la ciudad de Quito es de $40,000. Y eso mete a la gente de los estratos económicos. Yo no creo en las clases sociales, yo creo en los estratos económicos, o sea, en la capacidad de comprar y vender y de resiliencia económica. No tiene nada que ver con quién eres, dónde naciste, ni nada de eso. Y con $40,000 podrías proteger toda la ciudad de Quito. Wow. O sea, la mayoría de las casas con $40,000 se las vuelve a parar. Edificios, etcétera, ¿no? O sea, ni siquiera es 40,000 por familia, por persona. No, por casa. Por ciudad. Por casa, o sea, cada casa. Y no era tan caro. Incluso un alcalde que estuvo dispuesto a hacerlo. Finalmente no lo hizo. No sé si terminó el periodo, que mismo no entiendo de política, así que no entiendo por qué no se hizo. Y hay zonas carísimas. Por ejemplo, la zona más cara. Esto es de acuerdo a los catastros. Hice un estudio de catastros, todo el estudio. Después íbamos a hacérselo a la Ciudad de México. Pero resulta que en Quito la zona de la Carolina es la más cara. Están las oficinas más caras, más vulnerables, porque resulta que es un pantano la Carolina. Y entonces, Dios no quiera, llega a pasar algo, se va a parecer al centro de México, porque esa zona es pantano. Ahí debajo hay un nivel freático de agua altísimo. Me dice, alguna vez le pregunté a mi padre, que vivió como 97 años, que cómo era la Carolina. Me decía, era un pantano, después hubo un hipódromo y te enfermabas de malaria. Y wow. había mosquitos. Pero después construyeron y se volvió lo que es actualmente y conocemos. Entonces, si llega a pasar ahí hay industriales, abogados, médicos, empresas internacionales, que ellos sí tienen seguro, pero el resto no. Y es tan barato como si fuera $40,000, costaría al año eso $80 al año. ¿Qué tal? Por casa. Wow. ¿Le entras? Claro que sí. Claro. Ahora, no tienes la plata porque hay gente económicamente muy limitada, ¿verdad? Muy restringida. Es posible que el Estado o el municipio lo haga. Hay hasta fondos del Banco Mundial para hacerlo, te cuento. En otros países, en México, usando otra vez el ejemplo, porque México es como el ejemplo de ciudad hecho pedazos, ¿no? Cuando pasa un terremoto es serio. Yo, con ustedes los panameños, he tenido grandes conversaciones técnicas, por ejemplo, y en Panamá la contestación es, acá no pasa eso, porque no conocen un terremoto. Claro. Nunca ha pasado, ha habido, pero mar adentro, en el Golfo, etcétera. Pero la ciudad que tiene esos rascacielos nunca ha sufrido, y entonces creen que no. Dios bendiga esas palabras, pero es así. El riesgo allá es el de incendio. Así es. Por las grandes construcciones que tienen y el efecto chimenea que lleva en un edificio el incendio desde abajo como lanzallamas hasta el último piso, ¿verdad? Wow. Pero ustedes también tienen muy buenas regulaciones de construcción, las cuales no tenemos acá en la mayoría de las ciudades de Ecuador, por las cuales hay sprinklers, detectores de humo, hay cajetines de mangueras y hay extintores en cada cocina de cada panameño. Así es. Entonces, si se fregó la comida y se incendia el sartén, tienen cómo apagarlo, ¿no? Ustedes tienen una cultura de prevención, casi gringa, ¿verdad? Por eso construyen... Por la influencia también. Ya, claro. Entonces, acá no. Acá el seguro es una gran opción. Tiene muchos beneficios y el mito número 1, lo vuelvo a repetir, no es caro. Es una imagen que no sé de dónde nació,
pero que la gente piensa que es complicada, que la letra chiquita. Para eso hay asesores productores de seguros o brokers que te pueden dar haciendo las cosas. O no vamos al médico o al hospital con un especialista. Prevención. O no vas con un abogado para un trámite societario o penal, Dios no quiera, especializado. Igualito, en seguros hay asesores para eso y son muy buenos, muy profesionales, hay mucha escuela de capacitación. Seguimos en Hablemos Seguros para ir finalizando. ¿Alguna recomendación que sea la cereza del pastel en cuanto a seguros de hogar y su importancia? Yo diría 7 elementos que analizar, ¿no? El primero es cómo proteger los daños de las cosas. Tú tienes 2 cosas, los ladrillos que le digo yo a la casa habitación y los contenidos, ¿ok? Si tú alquilas, por ejemplo, estás alquilando una casa linda, pero tienes un bonito contenido que es tuyo, asegura solo el contenido, más barato todavía, ¿no? Y el edificio, asegúralo también aunque alquiles. Y tú me dirás, pero ¿por qué voy a gastar si el dueño es otro? Porque como estás viviendo ahí y el accidente siempre comienza por la cocina o un cortocircuito por mal mantenimiento, te aseguro que el dueño de los ladrillos te va a reclamar que le devuelvas la casa en iguales condiciones. Y por lo O tanto, mejores. compra el seguro que te va a proteger tu patrimonio, tu bolsillo. Luego de eso, piensa en la responsabilidad civil. O sea, piensa si tu perro se puede escapar y morder al niño del vecino. Voy a ponerlo lo más criollo posible. O si un incendio tuyo puede contaminar todo un edificio, que sí, Claro. ¿no? Aquí ha habido algunos casos de incendios que comienzan en la cocina o en los tanques de gas y que ha quemado todo el edificio, ¿no? Entenderás que habrá más de uno que quiere demandar a donde comenzó el incendio. Luego, el tema del reemplazo de bienes. Uno dice, bueno, son artículos suntuarios. Depende, pues. Si tú vives en una casa y tienes 2 televisores, no quieres uno o no quieres 0. Si tienes computadoras que además ahora están muy de moda, yo pasé de unas lindas oficinas al home office y tengo un home office que cuesta una platita en juguetes de trabajo, pantalla grande, adecuado. Y no me puedo dar el lujo de perderlo porque uno come con ese trabajo, ¿verdad? Y luego tienes lo que has coleccionado, construido, reformado, modificado a lo largo de tu vida. En una casa propia, tú sabes cómo comienza la casa, pero no sabes con cuántos cuartos termina, ¿verdad? Y después tumba los cuartos porque los chicos se Quiero van. hacer esto, quiero hacer... Sí. Y sobre todo la típica de la señora. Dice, está como de cambiar el color de la casa. Claro, uno nunca sabe el precio, el que sabe es el... Me siento identificada. Bueno, a veces incluso hay pólizas que te cubren los gastos de alojamiento. O sea, se quemó la casa, ¿a dónde vas a ir? Claro. Y puedes cubrir eso. Si eres dueño de un edificio y alquilas y ganas plata cobrando alquiler, hay una cobertura de pérdida de arrendamiento. No es un lucro cesante puramente hablando, pero puedes tomar una clausulita que ni cuesta. Eso es otro de los mitos, ¿no? Que todo cuesta, no. Hay cosas que te los dan si los pides y no cuesta más. Claro. Y entonces tú acabo de asegurar uno de los centros comerciales más grandes del país, asesorándolos, y me di cuenta de que su negocio era alquilar los locales en el centro comercial y no había la cobertura. Entonces la contratamos y cuando pregunté cuánto cuesta, me dijeron, no, nada, ahí va. Porque es una mega póliza, ¿no? Estamos hablando de millones. Luego, tú no sabes cuando, por ejemplo, los que vivimos en condominios o estas propiedades que son hasta con piscina y todo, se juntan los copropietarios, los vecinos, buscan unas cotizaciones y resulta que les dan asistencia, les dan pago a 12 pagos sin intereses, les dan respuesta de carpinteros, electricistas, gafiteros, vidrieros en la póliza. Y encima, como todos se aseguraron, la ley del mayoreo, ¿verdad? Resulta que le sale a precio de gallina fumigada porque solos le cuesta un poco caro. Claro. En conjunto, los copropietarios consiguen unos descuentos descomunales. Y por no preguntar, se pierden esas oportunidades. Y luego tienes todos los beneficios adicionales, ¿no? Revisión del sistema eléctrico 2 veces al año, una cosa rara que antes no había, ahora puedes pedir eso. Y
Y repito, el mito número uno que lo quiero tumbar, que quiero que la gente entienda que no es cierto y que alguien o se engañó a sí mismo o lo engañaron, y es que es tremendamente económico. No digo barato, ojo, Económico. económico. Y segundo, hay muchos proveedores. ¿Qué beneficia a un comprador? Tener muchos proveedores. Entonces pides cotización, la familia Miranda, vitrinas, ¿verdad? Y recibes 3, 4 ofertas y decides qué es lo que más te conviene. Claro. Es más, puedes preguntar por boca a boca cuál te sirvió bien y hay aseguradoras muy bien reputadas sobre su servicio de reclamos. Qué bueno, ¿No? qué bueno. Y entonces, esto se vio en el terremoto del 2016. Nos instalamos todo el sistema asegurador en varios hoteles y desde ahí atendimos a todos los manavitas, a todos los esmeraldeños, a todos los de Santo Domingo y a todos los guayaquileños que tuvieron problemas mayoritariamente. Enhorabuena, enhorabuena, Galito. Hemos llegado a la parte final y sin lugar a dudas hemos aprendido muchísimo. Ha sido toda una cátedra, mi querido Gracias. Galito, sobre seguros, sobre prevención de riesgos en nuestro hogar, en nuestro lugar sagrado donde estamos con nuestra familia, nuestra historia y demás. Desde cómo elegir una cobertura adecuada, correcta, casi como que personalizado, hasta consejos súper prácticos, súper sencillos, muy coloquiales, muy a tu estilo, Galito, para tomar en cuenta, para considerarlos. Yo quiero agradecerte muchísimo porque eres como un gurú, eres como el ninja de los seguros que hoy has compartido con nosotros toda Me esta siento sapiencia, viejo. toda esta sapiencia y de verdad que ha sido toda una clase y quiero agradecerte muchísimo por ser parte de esta familia también. Si logramos, y yo creo que ustedes lo van a lograr si siguen con esta educación tan simpática que están haciendo, sé que van a invitar a especialistas en diferentes áreas. Cuenten conmigo cuando quieran. Me apasiona la cátedra, me apasiona la difusión de mi actividad. Y si a alguien me dice, Galo, se me incendió la casa, pero tuve seguro y me salvé y ya estoy reconstruyendo, me doy por pagada. Qué chévere. Y si alguien te dice, yo lo vi en Hablemos Seguros, quiero una asesoría, también. También. Contamos contigo. Cuenta conmigo. Bueno, esperemos que esta es tu casa. Muchas gracias también por estar junto a nosotros y especialmente por desvelarnos tantas cosas que no sabíamos incluso y que lo has hecho de una manera tan sencilla que decimos, wow, es el momento de aprovechar. A las órdenes. Muchísimas gracias. Y así llegamos a la parte final, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos Seguros. Si les gustó este episodio, no se vayan a perder el próximo, donde seguiremos descubriendo mucho más acerca del fascinante mundo de los seguros. Recuerden suscribirse a nuestro canal, donde está la campanita, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.